Sí. Vale, estos son los que tenéis que hacer. Veréis, solo os voy a explicar que son muy rápidos. Pues un operario está sometido en su ambiente de trabajo al siguiente nivel de presión sonora, en dBs. Calcula el nivel de exposición 4, 8, 10 horas. Como veis, son ejercicios muy rápidos. O calcula un protector auditivo, o un nivel de exposición semanal, o 60% de una jornada, tal. O sea que en realidad los ejercicios a entregar los podéis hacer a mano y enviar fotografía o escaneado o en un Excel, como os vaya mejor. Pero es sencillo. Son todo cálculos de exposición poniendo distintas situaciones para que os acostumbréis a esto. Eh, Y ahora a los completos, que los completos son ejercicios más parecidos a los que habrá en el examen final. Y estos son los que ahora hablaremos, plantearemos y cuando termine la clase colgaré las soluciones. Entonces, los tendríais que hacer durante... No van a entrar este tipo de ejercicios, no va a salir en el control de seguimiento de la semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas, pero no lo perdáis, haced estos ejercicios para aprovechar ahora que estamos en este módulo para ir preguntándome. De todas maneras, las soluciones que os voy a poner están perfectamente explicadas, incluso matemáticamente están hechos todos los pasos de aislamiento de ecuaciones, de manera que no sufráis, está todo muy explicado en la solución. Pero bueno, vamos a empezar con el primero. Nos dice, una empresa dedicada al embalaje de productos desea evaluar la situación de un trabajador respecto a la exposición al ruido. La fuente de ruido preponderante en el entorno de trabajo es una máquina paletizadora. ¿Sabéis? Las que hacen palés, las que enrollan palés. Consta de un brazo hidráulico que carga los productos en palés. Y el trabajador, P, este de aquí, controla la máquina desde un panel de control externo. Esta es la máquina y está protegida toda por una reja, ¿sí? Para evitar el atrapamiento. Y el operario la controla desde aquí. Muy bien. Y os doy varios aspectos como superficie total de la sala, volumen de la sala, factor de espacio de la fuente, suelo totalmente reflejante, para que todos tengáis el mismo resultado, ¿no? Esto simplemente para que todos partimos de los mismos datos. Y entonces sabemos que el informe de riesgos laborales que nos da la empresa nos da los siguientes datos. Que se ha medido el nivel de presión continuo equivalente ponderado a en el puesto de trabajo en P y que nos ha dado un resultado de 93 dBAs, medido con la máquina en funcionamiento y que no tenemos espectro. Y el nivel de pico ponderado C, que nos da 103 dBcs. Bueno, de aquí ya podemos sacar una conclusión. ¿Cuál es la primera conclusión? Que el nivel de pico no importa, es muy bajo, ¿no? Respecto al Real Decreto, solo me tendré que preocupar del nivel de exposición diario. Bueno, y además tengo otros datos. El ruido de fondo, es decir, el ruido cuando la máquina está detenida, y el coeficiente de absorción medio de la sala. Entonces, este ejercicio tiene un apartado, que es el apartado B, que aquellos que no vengáis del posgrado, que no vengáis del curso de arquitectura, del PA, tiene conceptos del PA mezclados, porque a veces es muy difícil separar arquitectura de industria, se mezclan los conceptos. Por lo tanto, el ejercicio B, el apartado B, aquellos que no hayáis hecho el PA, podéis leer la solución y entenderla, pero no entra dentro de lo que deberíais saber hacer. ¿Sí? O sea, deberíamos ir del A al C, y al D y al E. Pero el B nos lo saltaríamos. ¿Sí? Bueno, para el E hay que coger un dato del B, pero ya lo veréis en las soluciones que está todo. Bueno, entonces, tenía el nivel medido en el puesto de trabajo, 93. El nivel de pico, que ya sé que no me importará. El ruido de fondo, que sí que tengo el espectro. Y el coeficiente de absorción medio de la sala. Y luego, el fabricante de la máquina paletizadora me da su nivel de potencia en decibelios. Bueno, muy bien. Sabemos que el trabajador realiza una jornada laboral completa de 6 horas, que en su puesto de trabajo está siempre y que la máquina paletizadora nunca se detiene. Es para hacer condiciones estándar. ¿Sí? Está todo el día, está así. Entonces, la primera pregunta es, evalúa el nivel de exposición al ruido del trabajador según lo indicado en el Real Decreto. ¿En qué situación se encuentra el trabajador y la empresa? Bueno, pues aquí vosotros me diréis cómo empezaríais.
Y yo ya me voy a poner la pizarra. Y este documento vosotros lo tenéis. Si lo abrís, mejor, porque yo lo tengo impreso y lo voy a ir leyendo, pero voy a dejar de compartir pantalla para que me podáis ver en la pizarra. ¿Vale? Así, ¿qué teníamos? Una máquina paletizadora, que le llamamos F de foco, y a 3 metros de distancia, P, el puesto de trabajo, donde el nivel medido es de 93 dBA. Y me piden cuál es el nivel de exposición según el decreto. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Aplicar la fórmula esta que reparte el tiempo de trabajo? Exacto. Pero en Calcular el realidad diario. debemos utilizar, ¿es la fórmula de cuando estoy sometido a varios tipos de ruido o a un tipo de ruido? En realidad la fórmula es la misma, ¿eh? Podemos usar o la compleja o la simple. Pero en este caso solo hay un tipo de ruido, ¿verdad? Pero solo es 6 horas, ¿no? Y son 6 horas. Por lo tanto, ¿estáis de acuerdo que podemos usar la fórmula sencilla y que tendríamos que el nivel de exposición diario es, a ver si me lo podéis saber, me lo podéis decir. No el resultado numérico, ¿eh? 10 logaritmos. Vamos a usar, no hace falta usar la compleja, vamos a usar la sencilla, no hace falta empezar por 10 logaritmos. Un octavo, paréntesis, un octavo. Sí, lo que estáis diciendo de un octavo, el 10 logaritmos, es para cuando estoy sometido a más de un tipo de ruido, cuando tengo que estar 3 horas en este lugar, 4 horas en este, 2 en este otro, pero aquí que estoy siempre en el mismo sitio, puedo usar la fórmula sencilla que sería directamente el nivel en el puesto de trabajo más 10 logaritmos. Y 6 partido por 8. 6 6 dividido entre 8. ¿Sí? Es así de sencillo. Esto da 91,8. ¿Vale? Muy bien, el primer apartado es muy sencillo. ¿Qué sucede si estamos sometidos a un nivel de exposición diario de 91,8? ¿Qué se supera? El máximo, ¿no? El máximo. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? No lleva protectores del operario. Colocar los protectores. Hay que parar de trabajar y colocarle los protectores. ¿Sí? Bueno, pues este es el apartado B. Nos dice, debido a la situación evaluada, se decide proporcionar al trabajador los protectores auditivos descritos a continuación. Y os doy unos protectores que son atenuación media y desviación típica. ¿Sí? Calcula la reducción predicha del nivel de ruido PNR 84 de acuerdo con la nota técnica de prevención 638 que aporta el trabajador de los protectores seleccionados. Muy bien. Entonces, ¿qué nos sucede aquí a priori? Entre los datos que me piden y los datos que tengo. El protector auditivo, ¿cómo se calcula? Por bandas de frecuencia, ¿verdad? Y en cambio aquí solo tengo un valor global. ¿Sí? ¿Entendéis? O sea, ahora tendría que hacer el valor. Lo que necesitaría tener ahora es, para calcular la atenuación del protector a este operario, necesitaría tener bandas de octava de 125 a 8000 y el global. Y necesitaría tener el nivel en el puesto de trabajo, el nivel medido. ¿Sí? Pero ¿lo conozco? Sería el LF, ¿no? Claro, el LF. Sí, pero no lo conozco, no lo tengo. Solo sé el global, 93. ¿Sí?
Aunque conozco la potencia por frecuencia. Claro, de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, tendría el LQ, tengo la atenuación media de los protectores auditivos, esa sí que la conozco. Tengo la desviación típica de los protectores auditivos, esa sí que la conozco. Calcularía la resta entre los dos. ¿Sí? Y finalmente, el nivel con protectores sería igual al nivel sin protectores menos la atenuación prevista. ¿Sí? Y haría la diferencia de globales. Esto en principio parece sencillo, el problema es que yo no sé esto de aquí. Esto es la incógnita. ¿Cuál es mi espectro? Pues es lo que está diciendo Joel. Lo decías tú, ¿verdad, Joel? Sí, sí conozco la potencia y la distancia. ¿Conoces la Podría ser. potencia de la fuente? ¿Conoces? Espera un segundo. Voy a ponerlo en otro color. Para que no se mezcle. ¿Conoces la potencia de la sala? La potencia de la máquina. ¿Conoces el coeficiente de absorción medio de la sala? ¿Conoces su superficie y conoces su volumen? ¿Qué fórmula puedes aplicar? La que todos los que habéis hecho el curso de arquitectura, el PA, la relación entre nivel de presión y nivel de potencia dentro de una sala. ¿Qué viene a ser? Viene a ser nivel de potencia más 10 logaritmo de lo típico de salas de Q partido 4pi R cuadrado más 4 dividido R. Lo dejo aquí y este apartado es solo para los que habéis hecho el PA. No voy a entrar más porque si no perderemos tiempo en algo que los que estáis haciendo contraciclo no tenéis quizá el conocimiento. Si alguien ya sabe de acústica y tiene este conocimiento, pues con la solución del ejercicio veréis que se está bien explicado y lo entenderéis perfectamente. Pero no quiero dedicarle tiempo en esta clase porque no es esta parte del cálculo de la sala. Es difícil para los que no habéis hecho el curso del PA y que lo haréis el año que viene y os tendría que explicar muchas cosas. Por lo tanto, solo es una introducción para aquellos que vengáis del PA. Los que venís del PA lo entendéis, ¿no? El procedimiento. Bueno, Sí, se entiende el procedimiento, lo único, a ver, por este medio lo que calcularemos es un LP, pero ese LP puede tener un nivel global de 93 o no. Bueno, Quiero decir, ¿habría que ajustarlo o...? Este nivel será el nivel que aporta exclusivamente la máquina, ¿no? Uh-huh. La máquina en ese puesto de trabajo, porque tengo la potencia de la máquina. Entonces, en ese puesto de trabajo, este nivel es lo que la máquina exclusivamente aportará en el puesto de trabajo. Pero en el puesto de trabajo, ¿hay alguna influencia de otras máquinas? Puede haber, ¿no? Claro, puede dar menor. Puede haber otras máquinas que influyan y que te hagan sumar en ese 93, ¿no? Uh-huh. Por eso os doy el espectro de ruido de fondo. Fijaros que lo tenéis en el enunciado. Una vez tengáis el ruido que aporta exclusivamente la máquina, le podréis sumar el ruido de fondo y eso os tiene que dar 93 y si no ha habido un error en la medida. Pero no ha habido un error en la medida y da 93. Y en la realidad, que generalmente no sale así, porque bueno, pues tu medición tiene un error y tal, ¿qué harías? ¿Ajustarías el espectro al 93? O sea, No, imagínate que te da 92 tus cálculos. si me da 92 estaría bastante contento porque estoy dentro de la incertidumbre de medida, o sea que estaría bastante bien. Pero en la realidad lo primero que haría sería volver a medir los datos del proyecto. Volvería a medir. Uh-huh. Si lo tengo que hacer en la realidad, yo vería los datos que me da la empresa de prevención de riesgos laborales y los volvería a medir para quedarme tranquilo. Y ya que estás en octavas. Evidentemente, en octavas. Si no, tengo que hacer este cálculo otra vez. Así que mediría en octavas, eso sería en la realidad. Esto es un ejercicio adaptado para que veáis lo que podéis calcular. Pero yo volvería a medir lo que me dice el Departamento de Prevención. De hecho, es arriesgado en proyectos fiarse de medidas de terceros. No porque tengan que estar mal hechas, pero que pueden estar en condiciones distintas. Entonces,
aunque a mí me den en un proyecto de protección del trabajador contra el ruido, me den una evaluación de riesgos de la empresa, yo vuelvo a medir la exposición del trabajador al ruido. Porque es que no sé en qué condiciones se hicieron, si se hicieron bien, etcétera, y no puedo basarme en esas medidas. Entonces la repetiría. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al apartado C, que el apartado C ya es apto para todos. Muy bien. La empresa, después de proporcionar los protectores auditivos al trabajador, es decir, ya se los ha proporcionado y ya no incumple los valores límite, pero sigue incumpliendo los superiores, porque los superiores se encuentran sin protectores. Entonces, lo que decide es, en lugar de gastarse dinero en aislar la máquina, decide reestructurar el sistema de trabajo y combinar dentro del turno laboral de 6 horas el trabajo, este de aquí, en el lugar P, con un segundo operario del almacén, donde está expuesto a un nivel de 74 dBA. Es decir, lo que dice la empresa es, borro porque podréis volver a ver el vídeo. Lo que dice la empresa es, si yo tengo mi operario que le voy a llamar P1, que está en la paletizadora y está sometido a 93 dBA, pero tengo otro operario que está en el almacén, le voy a llamar P2. Y P2 está a 74 dBA. Una manera de bajar la exposición del operario de la paletizadora podría ser turnarlo con este, ¿no? Y que se fueran cambiando. Y que este estuviera un rato en el almacén y este un rato en la paletizadora, contando que la sabe hacer funcionar, de manera que le bajo el nivel a este porque está un rato en este lugar de trabajo, y este le subiré un poco el nivel porque estará un tiempo aquí, pero puedo subirle porque estoy con margen de cumplimiento. ¿Entendéis? Es una solución que en lugar de aplicar un cerramiento a la máquina, lo que hago es turnar trabajadores. Es una solución que se utiliza bastante, la rotación de trabajadores. Que cuando tú tienes un trabajo ruidoso, estés limitado en tiempo. Si yo soy operario de esta fábrica, pero en el puesto ruidoso solo puedo estar 1 hora al día, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entendéis el concepto, no? Es una medida de reducción de la exposición, en reorganización de puestos de trabajo. ¿Sí? Y es barata para las empresas. Entonces, me pregunta, calcula el periodo de tiempo máximo que este operario puede estar expuesto al ruido evaluado, este de aquí, a ver si estoy leyendo correcto, sí. El tiempo máximo que este operario puede estar en este puesto de trabajo si el resto del tiempo está aquí. Y tenemos que entender que los dos operarios tienen el mismo turno. Os lo dice el enunciado. Trabajan los dos 6 horas. Es el turno que se hace en esta empresa. Muy bien. Ahora me dicen cuál es el tiempo máximo que podría estar aquí si el resto de mi jornada de 6 horas estoy aquí. Muy bien, ahora ¿cómo lo calcularíamos esto? Ahora este operario seguirá estando sometido a un tipo de ruido o estará sometido a más de un tipo de ruido. Más de un tipo. ¿A cuántos? A 2. A dos. A 2. Ya no podemos usar la fórmula sencilla de antes. Ahora ya tenemos que usar la fórmula compleja. 1/8, ¿no? Y Claro. por el tiempo. Entonces, de este operario que está un rato en P1 y un rato en P2, ¿cuál sería la fórmula para calcular su exposición? Sería igual a, ahora sí, empiezo yo, 10 logaritmos. Y ahora me vais diciendo vosotros. 1/8. 1/8. La sumatoria. Multiplicado por... ¿Qué ¿Qué es? es la sumatoria? ¿Cuántas horas son? Tiempo por 10. ¿Cuántas horas son? Esa es la pregunta. ¿La dejamos como incógnita o no? P1. ¿Sí? Por 10. Por 10 elevado a 93. 93 entre 10. Muy bien. ¿Qué más? Más T2.
por 10. 10. Yo tenía la duda de dónde habías obtenido el 74. Es el enunciado. Ah, ok, vale. 74 entre 10. Elevado a la... Muy bien. Y ahí en vez de T2 podrías poner 6 menos T1 y ya tienes Es una exactamente incógnita sola. eso. Ahora tenemos dos incógnitas, pero T1 más T2, porque como el turno es de 6 horas, lo que no esté en un lado estará en el otro. Por lo tanto, esto puede ser 6 menos T1. ¿Sí? ¿Y cuál es mi condición para que se cumpla? ¿Cuál es el límite que yo impongo? 85. 85 o 80. En normal 85, los superiores que se dan lugar a una opción. A veces se pide 80, pero 85. Entonces, esto es 85. Y ya tenemos una ecuación donde solo tenemos una incógnita. ¿Sí? T1. ¿Cómo aislar esta incógnita? Está perfectamente hecho paso a paso en el documento de soluciones. ¿Vale? Si alguien no lo entiende después de verlo, me escribe un mail y montamos un Skype. Pero no voy a hacer la solución de la matemática porque está toda explicada y perderíamos tiempo. ¿Entendéis que con esta ecuación hemos resuelto la pregunta? Lo que tengo que averiguar es T1. Y ahora me invento el resultado de T1. Bueno, no, os voy a decir, como total vais a tener las soluciones, os doy el resultado final. Ahí está esto y T1 nos da 1,2 horas. Vale. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Es viable la rotación o no? Esto lo que quiere decir es que para que este operario, el que está sometido a 93 dBA, cumpla una exposición de 85, puede estar máximo 1,2 horas en este puesto de la paletizadora si el resto de las 6 horas está en el almacén. ¿Es viable la rotación o no? Pues si No, son dos. falta gente. ¿Él? ¿Falta? Gente. Habría que ver, claro, habría que ver cuál es el nivel que recibiría el operario 2. Y seguramente está por encima del nivel 1. Ahí está. Seguramente no. Puedes asegurarlo. Puedes saber exactamente, no el nivel al que estaría el operario 2, pero si superará o no superará. Sí, es cierto. Superará seguro. ¿Por qué? Porque si este está, P1 está 1,21 horas aquí, 1,2 horas aquí, ¿aquí cuántas está en P2? 4,8. ¿Sí? Y el operario 2, ¿qué tiene que hacer? Lo contrario. Entonces, ¿cuántas horas tiene que estar aquí? 4,8 y aquí 1,2. No puede rotar. El operario 2 entrará en incumplimiento. No sé por cuánto, pero seguro. Porque el tiempo límite que puede estar es 1,2. Y el operario 2 aquí va a tener que estar 4,8, porque el turno es de 6 horas. Hacen falta 4 personas. Claro, empezamos a rotar. No te creas que se hace con 5 plantillas de operarios de estructuras, organizaciones. Muy bien, ¿cuál tendría que ser este valor para que la rotación sea posible? 3. La mitad del turno. Mayor o igual que la mitad del turno. Si no es mayor o igual que la mitad del turno, dos operarios nunca podrán rotar. Necesitaremos un tercero, como nos dice Narcís. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Vale. Apartado D. En caso de que la rotación de turnos no sea posible, ¿cuál es el nivel de presión sonora continua equivalente, bueno, nivel de presión, permitido en el puesto P1 para poder realizar dicha rotación? Es decir, lo que me pregunta es, bueno, como aquí son 93, yo no puedo rotar, pero si aquí fueran menos de 93, si aquí fueran 92 o 91 o 90, ¿podría rotar? Bueno, pues puedo calcular cuál es el nivel máximo en este puesto para poder hacer la rotación. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué os hago esta pregunta? Porque imaginemos que no hay rotaciones.
Yo aquí, de 93, tengo que bajar para cumplir 85, pues tendría que bajar, trabajando 6 horas, pues no tengo que bajar 8 dB, pero sí que tendría que bajar 6 o 7 dB. 6 o 7 dB en una industria es una solución cara. ¿Sí? Es muy cara. Mientras que si hago una rotación de turnos más una solución más sencilla, igual entro en cumplimiento haciendo una solución mucho más barata. Porque entendéis que haciendo la rotación, aquí tengo que bajar mucho menos. No sé cuánto será, es la pregunta. 92, 91, 90, 89. Pero será menos que si estuviera todo el tiempo aquí. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es este nivel máximo que puede recibir en la paletizadora para poder rotar con el operario del almacén? Y ahora voy a borrar la pizarra. Acordaros de lo que hemos hablado en este apartado, porque en el anterior, porque viene muy relacionado con este que explico ahora. Muy bien, volvemos a la misma situación. P1, 6 horas de turno. P1 y P2, 6 horas de turno. ¿A cuántos tipos de ruido estará sometido el trabajador? A 2, es la misma situación que antes. Solo estamos cambiando tiempos y niveles, pero sigue estando o en la paletizadora o en el almacén. Son 2 niveles de ruido. Muy bien. ¿Cuál es el nivel en el que está en P1? No lo sé, es lo que me preguntan. ¿Cuál es el nivel máximo permitido aquí? ¿Cuál es el nivel en P2? 74. Esto no ha variado porque yo no estoy tratando el almacén. ¿Cuál es el tiempo en P1? El tiempo que puede estar aquí. 3 horas. 3 horas. Claro, esa es la clave. La pregunta dice, ¿cuál es el nivel máximo permitido aquí para que la rotación sea posible? Y en el ejercicio anterior hemos visto que la rotación es posible cuando el turno es como mínimo la mitad en cada uno de estos puestos, ¿no? Porque si no, el segundo operario va a estar más tiempo que la mitad. Entonces siempre tienes que estar más de la mitad en el lugar más silencioso. Muy bien, pues aquí el tiempo es el turno, 3 horas. Y en P2, ¿cuál será? Tres horas también, ¿no? Igual, ¿no? Trabajan 6 horas, cuando no estás en uno, estás en otro. Pues ya está, y ya podemos hacer la fórmula de exposición. El nivel de exposición diario de este operario será 10 logaritmo de, y ahora vosotros me decís, 1 partido 8, ¿qué más? 3 3 por 2. por 10, ¿no? Bueno, por 10 elevado, ¿no? Elevado a lo que busco, al nivel en el puesto 1, es lo que me preguntan. X partido 10 más 3 por 10 elevado a 72 dividido por 10. 74 partido 10. 71. Muy bien, ya tenemos una ecuación con una incógnita. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi límite de cumplimiento? Otra vez, 85. ¿Sí? Entonces, esto da como resultado... Tenéis la solución, todas las soluciones matemáticas están en el ejercicio de solución. Esto nos da 89,1. Quiere decir que en el caso anterior teníamos... Espera, ¿puedo borrar esta pizarra? ¿O queréis acabar de apuntar? Vale, escribo aquí debajo. En el ejercicio anterior, en el caso B, teníamos que el operario 1 estaba sometido a 93, el operario 2 estaba sometido a 74. Y aquí sucedía que no podían rotar, rotación no posible,
porque el tiempo en el puesto que genera más ruido es menor que la mitad del turno. ¿Sí? Mientras que si soy capaz de diseñar una solución que me baje el puesto del paletizador, el nivel de presión, a 89,1, y este es 74, la rotación es posible porque T1 y T2 son igual a la mitad del turno. ¿Se entiende? ¿Esto qué sentido tiene? Que inicialmente tenía 93 e incumplía por un montón. A veces puede ser inviable realizar una solución que me disminuya el nivel de la máquina de 93 a 85, que es el límite. Pero sí que puede ser viable hacer una solución que me disminuya el nivel de la máquina de 93 a 89 y después rotarlo. Estamos haciendo una solución doble. Una pequeña solución de atenuación para reducir un poquito la máquina, no lo suficiente, pero después roto con otro trabajador. ¿Sí? Está claro. Veo muy callados. Está claro, está claro. Está claro, ¿no? Bueno, dudas, vendrán dudas, tenemos la siguiente clase, no os preocupéis. Vale, pues borramos esto. Y nos vamos al último párrafo. Pep, yo tengo nada más una duda que es por qué 85 si el valor límite que teníamos era 87 o el 87 era ya con una solución obligada, perdón. No, el 87 es que tienes que ponerte protectores, no puedes estar sin protectores, es el límite. Ah, ok, ok, ahí va, gracias. Pero una vez te los has puesto, no quiere decir que puedas estar por encima de 85 si no justificas que técnicamente no es viable. Y ese 85 es sin protectores. De acuerdo. Vale. Y el último apartado, que ya es darle la vuelta a todo, es... Bueno, una duda. ¿Sí? Mencionabas hace un momento que, ¿qué dijiste? Arriba de 7 dBs es muy caro. ¿Por qué? No, no tiene por qué, pero podría ser un caso. Simplemente os hago esta reflexión. Pero 7 tenéis como magnitud de disminución en un entorno industrial, reducir 7 dB, una máquina, la rotación de una máquina es una solución muy efectiva, ¿eh? No es fácil reducir así como así, porque tú no puedes muchas veces cerrar máquinas completamente. Okay. Tienes que dejar aberturas para que el operario entre, para que el operario pueda, qué sé yo, cargar una pieza o alguna cosa. Entonces las soluciones... A veces sí que se puede hacer soluciones robustas y que te atenúen bien, pero no siempre se puede. Entonces, cuando no se puede, este ejercicio es solo una reflexión de que no siempre tenemos que ir a bajar el máximo. Podemos bajar un poco si luego hacemos una rotación. Ok. Es simplemente para que veáis que hay muchas maneras de bajar el nivel. No solo se trata de cerrar la máquina. Se puede cerrar la máquina, se puede rotar con operarios y se puede combinar todas las opciones. O sea, y en este caso, solo para terminar de amarrar el ejemplo, o sea, sería una mezcla de nuevo de rotación con alguna actuación sobre la máquina. El ejercicio A lo que plantea es rotación sin ninguna acción sobre la máquina. Vemos que es inviable. Okay. El ejercicio B lo que plantea es, vamos a forzar la rotación, el C, perdón, vamos a forzar la rotación y vamos a ver qué nivel deberíamos tener en lugar del 93 inicial. Okay. Y ahora el último ejercicio es que la empresa decide que no quiere la rotación de turnos. Que da igual, que todo este cálculo que tú has hecho de rotación de turnos, que no le interesa. Y que dice que no, que instales una barrera en la máquina paletizadora y que te olvides de rotar turnos. Y te pregunta, calcula el mínimo insertion loss que debería tener una barrera instalada en el perímetro de la paletizadora de forma que se cumpla el Real Decreto para el turno de 6 horas del operario inicial sin rotaciones. Es decir, todo esto de las rotaciones me es complicado, aunque haga rotaciones me obliga a hacer una solución que me atenúe 3-4 dB. Mira, si me vas a hacer una solución, hazme una que no me haga mover los operarios. Eso es lo que te dice el cliente. Entonces te dice, nos olvidamos de rotaciones. ¿Cuál sería el insertion loss, las pérdidas por inserción mínimas de una barrera para cumplir el Real Decreto para el operario del principio? Entonces, el operario del principio estaba sometido 1 a
A 93 debes 6 horas. Muy bien. Y ahora me dicen, ¿cuál es el insertion loss mínimo que debería tener una barrera alrededor de la paletizadora? En este caso es fácil, porque la paletizadora esta tiene toda una valla de acero perforado que la protege de atrapamiento, por lo tanto podemos aprovechar toda la valla del perímetro exterior para instalar algo opaco. Algo que tenga una masa superior a 12 kilos al metro cuadrado, por ejemplo un policarbonato de cierto espesor, de 10 milímetros, algo así, podríamos tener una barrera. ¿Cuál es el insertion loss mínimo de la barrera? Y esta pregunta os deja un poco clavados, pero veréis que se puede sacar bien. Muy bien, vamos a empezar por lo básico. ¿A cuántos tipos de ruido está sometido el operario ahora? 1. A 1 otra vez, ¿no? Podemos volver a usar la fórmula fácil. Entonces, la fórmula fácil es que el nivel de exposición diario es igual al nivel medido más 10 logaritmo de 6 entre 8. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el nivel de exposición diario que yo busco? Este lo forzo yo porque es mi objetivo. 85. Muy bien. Y ahora vosotros estaríais de acuerdo si os digo, bueno, pues la barrera va a restar un IL, ¿no? Pues hago 85 igual a 93, que es el LAEQ3, el LAEQ este que teníamos inicialmente, 93, menos el insertion loss de la barrera, más 10 logaritmo de 6 entre 8. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Dadle una vuelta. Pensad en que yo tengo una nave industrial y tengo una máquina paletizadora, un operario, y yo coloco una barrera, tal que así. Pero aquí tengo otras máquinas. ¿Qué opináis de esta fórmula? Está evitando el aporte de las otras máquinas. Si yo utilizo esta fórmula, lo que estoy diciendo es que la barrera atenúa tanto la paletizadora como el ruido de todas las máquinas que hay en el entorno, como el ruido de fondo. ¿Es eso cierto? Hay que hacer una corrección por ruido de fondo, ¿no? Hay que separar, no hay que hacer una corrección, pero hay que separar el ruido aportado por la barrera y el ruido aportado por el ruido de fondo. El nivel aportado por la barrera y el nivel aportado por el ruido de fondo. Esto es incorrecto y este cálculo lo he visto bastante y es un error muy grave porque lo que te da que necesitas mucho menos insertion loss del que necesitas en realidad. Porque lo que estás diciendo es que la barrera va a atenuar tanto tu máquina paletizadora como todo el ruido de la industria. Y eso es mentira. Solo va a atenuar la máquina paletizadora porque está alrededor de la máquina paletizadora. A estas máquinas de aquí se van a quedar igual. Entonces tenemos que ser capaces de separar esto. Y ahora vamos a corregir esto. ¿Cómo puedo separar esto? ¿Tendría que quitarle al LP el nivel residual por frecuencia? Perdón, el nivel residual os lo doy por frecuencia, solo tenéis que sumar para buscar el global. Ah, ok. Y luego se lo restamos al 93. Ah, pero ¿dónde metes el IL? Hay que hacer un paso previo. Se lo restas, si haces la corrección a 93, aquí, bueno, sí, podrías hacer la corrección a 93, bueno, tendría que probar. Pero vamos a expresarlo de otra manera. El nivel que mido en el puesto de trabajo se puede separar en dos componentes, ¿verdad? Lo que viene de la máquina y lo que viene del ruido de fondo. Puedo hacer una expresión que sea LA, el nivel en el puesto de trabajo, esto es 93, esto es 93. Por un lado, me viene del ruido de fondo y por otro lado me viene de la paletizadora. Y la suma energética de los dos me tiene que dar el nivel total, ¿no? Pues en realidad ya lo tendríamos por espectros, ¿no? Ya lo habríamos calculado en la primera parte.
En la parte B habríais calculado el ruido de fondo. ¿Sí? ¿Dónde dices que lo has calculado, Raúl? No sé si en la primera parte o en la segunda. Habíamos calculado a partir del espectro de la máquina, ¿no? Del espectro de la potencia acústica. Bueno, podrías hacerlo de esa manera, ¿vale? Ahora lo voy a explicar de otra. Calcular solo con el espectro que te aporta la máquina, pero después, antes de calcular la exposición, una vez le has restado el insertion loss, tendrías que volver a sumar el ruido de fondo, porque para la exposición contará. ¿Sí? Sí, sí, claro, las dos. Serían las dos componentes. Eso es válido, eso se puede hacer. Calculas con esta fórmula, pero usando solo, no los 93, sino el nivel que aporta solo la máquina, y después le sumas el ruido de fondo. ¿Sí? Eso puede ser. El ruido de fondo ya lo tenemos, no es cuestión de sacar el global. Solo hay que sacar el global, sí, ya lo tenéis. Por eso, pero el global a mí me dio 78,5. No está lo suficientemente lejos de lo otro como para descartarlo, perdón. Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque cuando no hay barrera, el ruido de fondo estará suficientemente lejos para descartarlo. Pero tú puedes garantizarme que cuando pongas la barrera y atenúes la máquina, el ruido de fondo seguirá estando 10 dB por debajo del nivel que aportará entonces la máquina. Claro, tendría que estar en 88 y algo la máquina, sí, es imposible saberlo antes. Tienes que tenerlo en cuenta, no lo puedes saber antes. Puede pasar, pero no lo puedes saber antes. La dinámica que tienes antes de instalar la barrera no tiene por qué ser la dinámica que tendrás una vez instalada. Por las reflexiones. No, y porque tú ahora tienes 93 y un ruido de fondo de 80, ¿no? No es 80, pero bueno, me lo invento, 93 y 80. Pero si pongo la barrera y la bajo de 93 a 85, por ejemplo, entonces el ruido de fondo ya me importará, no lo puedo dejar fuera del cálculo. Ya entiendo. ¿Sí? Hay una manera, está bien lo que estáis diciendo, lo que decía Raúl es una manera de hacerlo, compruébalo y a ver si te da lo mismo. Pero hay una manera fácil de expresarlo en la misma ecuación, que es el nivel que recibo en la máquina, el nivel aquí, estos 93, vienen por un lado de la máquina y por otro lado del ruido de fondo, del resto de máquinas. Esto lo puedo expresar como una suma energética, suma de dBs de toda la vida. Yo puedo decir que el nivel este de 93, por un lado es 10, le pongo n de nivel de máquina, más 10 al ruido de fondo, partido 10. Sí, ¿verdad que puedo descomponer esto de esta manera? Suma de dBs. ¿Sí? No alcanzo a ver muy bien el número que tienes. Espera, lo escribo aquí. 93, que es el nivel en el puesto de trabajo, se puede expresar como suma de dBs, ¿no? 10 logaritmos. Por un lado, lo que me viene de la máquina, que le voy a llamar LM, y por otro lado, lo que me viene del ruido de fondo, que le voy a llamar RF. ¿Sí? Puedo expresarlo así. No sé cuánto es LM y no sé cuánto es RF. Bueno, RF sí que lo sé, pero no sé cuánto es LM. No, no lo puedo expresar así. Es una suma energética. O me viene de un sitio y me viene del otro. ¿Sí? LM lo podemos conocer del nivel de potencia, ¿no? Lo que hicimos en el primer inciso. Ese LM, claro. Exacto. Bueno, lo conocemos del principio. Y el ruido de fondo también lo conocemos. Pues, ahora voy a meter esto, lo voy a sustituir aquí. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que por aquí, esto digamos que viene a ser esto, y por aquí, digo, le añado el 10 logaritmo. ¿Veis en este rincón? De 6 entre 8. Y aquí el 85. O el valor de exposición diaria. ¿Sí? ¿Y dónde tendría que restarle ahora el IL?
Al nivel de la máquina. Muy bien, LM. ya está. Era menos I, L, mínimo. Ya está. El IL mínimo. El nivel de la máquina lo conozco. El nivel del ruido de fondo lo conozco. Esto es 85. La única incógnita que me queda es este IL de aquí. ¿Sí? Y en esta misma ecuación de exposición ya puedo obtener el IL mínimo que necesito. Sí, esto quiero que quede claro que está encima del dividendo. O sea, sería LM partido 10. Sí, está todo explicado en la solución. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Va que Muy bien. Bueno, Bueno, gracias. muy bien. Pues pasamos, ahí se termina el ejercicio. Y el resultado es 7,5 de BAS. Bueno. Vamos al ejercicio 3, que os quiero explicar un concepto, para que podáis entender el ejercicio 3. Lo tengo aquí. El ejercicio 3. Vale. Muy bien. En una nave industrial, este es un caso que sucede mucho, en una nave industrial se ha decidido sustituir una máquina lavadora de botellas e instalar un nuevo modelo de mayor potencia. Es necesario reevaluar la situación de exposición al ruido del operario que la controla. Dada la situación, se conocen los siguientes datos. El operario de la lavadora, que realiza un turno completo de 7 horas, se desplaza alrededor del panel de control de la máquina, pero sin salir de su zona de trabajo. Se determina que se puede caracterizar el nivel de exposición a partir de 4 muestras de nivel de presión sonora tomadas en 4 posiciones de trabajo representativas. ¿Vale? ¿Veis el plano? Lo que decidimos es que este trabajador se mueve entre las posiciones 1, 2, 3 y 4 y sabemos el tiempo que está en cada una de ellas. Sobre 7 horas, pues el tanto por ciento de tiempo que está en cada una de ellas. ¿Sí? Conocemos el ruido de fondo en las posiciones porque lo hemos podido medir porque ahora la máquina no existe y con el datasheet de la nueva máquina hemos podido calcular el nivel que aportará solo la máquina en esas 4 posiciones, que es la segunda tabla que tenéis. ¿Entendéis el concepto? Vale, ahora, una primera reflexión. ¿A cuántos tipos de ruido está sometido el operario? Uno. Volvemos a darle una vuelta. A 4, ¿no? A 4. Tenéis razón, el origen del ruido es 1, pero como está en 4 posiciones, el nivel que percibe por distancia es distinto. Eso cuenta como 4 tipos de ruido distintos, aunque el origen sea la misma máquina. Pero son 4 niveles. ¿Sí? Sería el puesto de trabajo, no la máquina como tal. Tendría un nivel en posición 1, otro en 2, otro en 3 y otro en 4. Aunque todos vengan de la lavadora, son niveles distintos. Y ahora me pide que calcule el nivel de exposición al trabajador al ruido una vez la máquina está instalada. ¿Qué es lo que haríamos? No voy a escribir en la pizarra. Bueno, voy a escribir 4 cositas, pero lo podemos comentar. ¿Cómo calcularíamos el nivel de exposición? Yo sé el nivel que hay sin máquina. Sé el nivel que aportará la máquina porque lo he calculado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Para calcular el nivel de exposición una vez la máquina está instalada. Pues la suma logarítmica, ¿no? Del ruido de fondo más el LAQ. Claro, porque si solo cuento el nivel de la máquina o solo el nivel de ruido de fondo, no es la realidad. Cuando él llegue a trabajar, se encontrará con el nivel que aporta el resto de máquinas que he podido medir y el nivel que he podido calcular que aportará la máquina lavadora. Por lo tanto, hay que sumar ¿cómo? Si tengo posición 1, 2, 3, 4, nivel de la máquina y ruido de fondo, ¿cómo tengo que sumar
por posiciones. Tendría el total en cada posición. ¿Sí? Y una vez tengo el total en cada posición, ¿cómo calcularía la exposición del trabajador? Según el porcentaje de exposición a cada una. Claro, con la fórmula del ruido, ¿vale? La fórmula de varios tipos de ruido. 10 logaritmo de 1 partido 8 por el tiempo que está en el puesto 1 al nivel que está en el puesto 1, más el tiempo que está en el puesto 2 al nivel que está en el puesto 3, en el puesto 2, puesto 3 y puesto 4. Y así sacaríamos la exposición, ¿sí? ¿Entendéis? Con estos valores de aquí. Queda claro, ¿no? Quería la fórmula extensa con 4 posiciones. 1, 2, 3 y 4. Y así obtendría el nivel de exposición. Este sería el primer apartado. El segundo apartado me dice, calcula el mínimo insertion loss que requeriría un cerramiento sobre la maquinaria para no superar los valores inferiores que dan lugar a una acción. 80 dBA. Ahora el límite me dice que sea 80, no 85. Pep, una pregunta. Sí. En el cálculo de la exposición por cada posición, si da un porcentaje, se puede utilizar los porcentajes. Sí, claro, voy a en vez de horas. Para que veáis con porcentaje. Sería lo mismo, ¿no? Sí, para que veáis la facilidad, ¿vale? El nivel de exposición sería igual a, me quedo muy a la izquierda, espero que lo veáis, 10 logaritmo de 1 partido 8, y ahora tendría que calcular cuántas horas está en el puesto 1. Pues en el puesto 1 son el 70% de 7 horas, ¿no? En el puesto 2, el 70% de 12 horas. En el puesto 3, el 12%, perdón, de 7 horas. En el 3, el 12% de 7 horas. Y en el 4, el 6% de 7 horas. Podría calcular las horas en cada posición, pero hay una manera más fácil de hacerlo, que es directamente colocáis. Esto simplemente es para que ganéis tiempo al hacerlo. Pero bueno, si lo hacéis calculando cuánto es 12% de 7, está igual de bien, ¿no? Tendríamos 70%, 0,7 al nivel 1, partido 10, más 0,12 al nivel 2, partido 10, etc. Pero 0,7 o 0,12 no son las horas. Yo necesitaría 7 por 0,7, 7 por 0,12, 7 por 0,12, con lo cual puedo sacar factores común y lo tengo aquí. ¿Sí? Es lo mismo. No sé si queda claro. Pep, Sí, estamos. Sí. una pregunta. ¿Qué pasa si el trabajador trabaja hasta los sábados y en turnos de más de 8 horas? ¿La fórmula es la misma? Si trabaja hasta el sábado, Sí, es decir, por ejemplo, si yo quiero salir la semana. ya se recomienda, ya tienes que usar tendrías que, depende, si tú haces que trabaja toda la semana y los diarios los cumple todos, ¿sí? El nivel de exposición diario de cada día lo cumple, tendrías que ver qué sucede con el nivel semanal, porque estarías trabajando 6 días de 5, que no incumpla por si acaso el semanal. ¿Pero el semanal lo calcularía con la fórmula 1/5? Sí, exacto. Aunque Porque trabaje... tendría 6 días de trabajo. ¿Pero la fórmula sería 1/6 o 1/5? 1/5. Igual que en el diario es 1/8, independientemente de las horas que trabajes, en el semanal es 1/5 porque la jornada estándar legal es 5 días, 8 horas. Por lo tanto, si tú ese 5 lo fueras cambiando, no habría manera de representar cuándo trabaja más de 5 días o menos de 5 días. Ok, entiendo. ¿Sí? Vale. Muy bien. Y ahora, la siguiente pregunta es, bueno, calcula el insertion loss mínimo para realizar un cerramiento en toda la máquina lavadora. ¿Cuál tiene que ser el insertion loss mínimo? Para cumplir 80 dBA de exposición, no 85, 80.
Y ahora, pensad un poco en qué nos planteamos. Antes, ¿cuántas posiciones teníamos para calcular el insertion loss mínimo de la barrera en el ejercicio anterior? Teníamos una. Una. Y ahora tenemos 4 posiciones. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué posición lo hago? ¿O hago un promedio de las posiciones? Habría que usar la peor situación y ahí... Pero la peor situación le estás diciendo al empresario que se gaste más dinero porque tú solo sabes calcular la peor situación. En realidad sabemos cómo se mueve el operario. La peor situación es peor para el operario, para el empresario, porque le haces una solución más cara, porque consideras que el trabajador está siempre en el lugar donde hace más ruido. ¿Media energética? ¿Una? ¿Media energética? No. Media energética, no estarías diciendo que en lugar de trabajar el 70% en la posición 1 y el 12% en la 2, está trabajando el 25% en cada una. 70% del insertion loss de una, el 12 y así, ¿o no? Muy bien. O sea, una media en la que se pasa más tiempo, ponderada, o lo que es lo mismo, un nivel equivalente. Esto se hace mucho, sería, por ejemplo, el nivel equivalente. Espera, voy a hacer otro dibujo. Esto, por ejemplo, se utiliza muchísimo y se llama nivel de zona. Imaginaros una industria con máquinas y operarios. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra paletizadora, nuestra lavadora de botellas, perdón, que se caracteriza 1, 2, 3, 4 posiciones. Pero aquí a lo mejor hay una llenadora volumétrica que se puede caracterizar con 3 posiciones. Y aquí una lavadora de botellas, otra lavadora de botellas, o qué sé yo, una empaquetadora que solo se controla de una posición. Y aquí una paletizadora que se controla de 2. Y tienes un operario en cada una de las máquinas, de manera que tienes 6 operarios, digamos, y cada uno controla una de estas máquinas. Tú, cuando vas a medir, hablas con el trabajador y él te explica cómo trabaja y cuáles son las posiciones habituales de trabajo y cuánto tiempo pasa en cada una de ellas, y se establece una ponderación temporal con el servicio de prevención para poder determinar cómo caracterizaremos a ese trabajador. Pero, ¿en realidad te es cómodo trabajar con 4 valores por trabajador? ¿O te gustaría tener un único valor que dijeras nivel de presión para la lavadora de botellas, nivel de presión para la paletizadora, nivel de presión para la otra máquina? ¿Te gustaría, verdad, tener un único valor y no 4 o 5 o 6 en este caso, 3 en este, 2 en este otro? Sería más práctico. Esto es el nivel de zona. Y no es nada más que un nivel continuo equivalente. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el nivel. Voy a borrar esto, así no os tengo que escribir demasiado pequeño. Vamos a hacer, por ejemplo, el nivel de zona de la máquina. Tenemos posición 1, 2, 3, 4. Y tenemos que la máquina aporta 86, 84, 84,5 y 85. ¿Vale? Y tenemos que el tiempo que está es 70%, 12, 12 y 6. Bueno, pues podríamos sacar el nivel de zona como lo que ya hemos dicho antes. La media energética ponderada o el nivel continuo equivalente, como lo queráis llamar. Pero podríamos hacer algo tan sencillo como 10 logaritmo de... A ver si entendéis lo que quiero decir, a ver si me he explicado bien. El 70% del tiempo está sometido a 86. El 12% del tiempo
está sometido a 84. El 12% del tiempo está sometido a 84,5. Y el 6% del tiempo está sometido a 85. ¿Entendéis que esto me da un resultado que en este caso va a ser 85,6? Que con un único valor estoy representando los desplazamientos por esas 4 posiciones. ¿Se entiende? Claro. Este 85,6 es un nivel de presión que no he medido yo, no lo he medido yo, pero representa a un operario que se mueve por estas 4 posiciones, con estos 4 tiempos a estos 4 niveles. ¿Sí? Pues si hacemos lo mismo, pero con los niveles de ruido de fondo, obtenemos otro valor. Hacíamos lo mismo, pero en lugar de con los niveles de ruido de fondo, de máquina, con los niveles de ruido de fondo. Y obtenemos 80,1. Ahora ya tengo 2 valores, ahora ya puedo volver a hacer lo mismo que en la máquina paletizadora, ¿verdad? Que en el ejercicio anterior. Tengo 2 valores, es lo mismo que el último apartado. Solo que ahora es más fácil, porque ya sabes que es imposible, ¿no? Porque si el ruido de fondo pasa de 80... No, vamos a ver. Bueno, es 80,1, pero trabaja 7 horas. Y ahí ganas un poquito. Pero vamos a hacerlo de cabeza. Mirando solo la segunda de las tablas que tenéis en la primera página del ejercicio, ¿cuál debería ser el insertion loss mínimo? A ojo, sin calcular. Simplemente me lo decís a ojo. Para no superar 80 de nivel de exposición. Y es... El fondo y la máquina. ¿El cerramiento sobre qué actuará? ¿Sobre el fondo o sobre la máquina? Sobre la máquina, solo. Sobre el fondo no le hará nada. Claro. ¿Cuál creéis que puede ser el insertion loss mínimo calculado de cabeza? Bueno, no tenéis que calcular, solo es una resta. ¿Calculado de cabeza? 6. 6. 6, ¿por qué 6? 6 va a quedar 83 los dos sumados. Muy bien. Seguid. Está bien. Está mal 6. Debería ser 10 por lo menos. 10 por lo menos. ¿Qué pasaría si quedo con 10? No. Quedaría 75 más 80. 76 más 80 igual te suma. Vamos a ver lo que comentaba. Raúl, eras tú el que comentabas el tema de... O me confundo, porque solo te he visto, solo te he escuchado por la voz. Que comentabas que era imposible. No, yo lo que digo es que si le bajas 6, van a quedar en 80 y 80, y si sumas queda en 83. Muy bien. Entonces no llegas al punto. Muy bien. ¿Y son 10? Tampoco. Tendría que ser 15. Tendrías que ir a 70 para estar 10 por debajo del ruido de fondo. Ya está. Exacto. Sobre los 15. Si el ruido de fondo ya da 80, exacto, la máquina no puede incrementarlo. Porque el límite que estábamos buscando que nos pregunta el ejercicio es 80. Necesito una máquina que no me incremente el ruido de fondo. Si la máquina me aporta sobre los 85, más o menos, pues la reducción tiene que estar sobre los 15. Exacto. Tiene que ser 10 decibeles menos que el nivel de ruido de fondo para que no afecte. Básicamente es eso, ¿no? Exactamente. Exacto. Y si lo calculas te da 14,7. Porque hay un factor que en este cálculo no tenemos en cuenta. Este cálculo que hemos hecho de cabeza es cierto si estamos en 8 horas de turno, porque estábamos contando nivel de exposición como nivel de presión. Si en cambio el turno es 4 horas, ya te cambia, porque puedes estar sometido a más, porque luego se reducirá por exposición, por poco tiempo de trabajo. Entonces, claro, en realidad da 14,7, porque trabajas 7 horas y entonces ganas un poquito. Pero bueno, es prácticamente imposible. Digamos que necesitas una máquina que no te incremente el ruido de fondo, que esté 10 dB por debajo del ruido de fondo. Así que el segundo ejercicio, este sería el tercer ejercicio, aquí termino. Y el segundo ejercicio es fácil, es de la ISO 11202 y es fácil que lo sigáis, no hace falta que lo presente, lo podéis seguir directamente desde las soluciones. Entonces, se nos ha echado el tiempo encima. Bueno, se me ha echado a mí, porque igual no he controlado demasiado bien los tiempos, pero son las 10. ¿Queréis seguir un poco con algo? ¿Queréis que intentemos buscar alguna hora más para terminar todo? Porque entiendo que silenciadores y parques eólicos es algo que os interesa.
¿Cómo lo Sí, veis? sobre todo silenciadores, creo que tiene una aplicación importante, ¿no? Silenciadores es muy importante. La clase que viene la dedicaremos a silenciadores. Podemos hacer la clase que viene, silenciadores, la hora y media, silenciadores y parques eólicos. Y voy a ver si puedo pedir alguna... ¿A vosotros os parecería bien si pedir alguna horita extra para hacer un repaso de lo poco que quede de potencia e intensimetría? Perfecto sería. Sí, claro. Bien. Vale, potencia e intensimetría, mirad los vídeos porque igual vosotros mismos me decís que lo habéis entendido y que no necesitáis esto. Pero entonces yo me centraría en silenciadores porque creo que es muy útil, como vosotros decís, y es un trabajo que existe. O sea, si tú trabajas en industria, en arquitectura y tal, los recintos técnicos y la inserción de silenciadores es algo que encontraréis cada día en vuestro trabajo y que os puede resultar súper útil. Mientras que la medida de la intensidad y la medida de la potencia, si la entendéis bien con el vídeo, pensad que la trabajaremos si hacéis las prácticas este año. Y si no, la trabajaréis, si decidís venir en el máster que viene a hacerlo presencial, también lo trabajaréis entonces, porque la práctica consistirá en medir la potencia de una máquina a partir de la presión. Entonces, mirad el vídeo y mirad si queréis que os indique, que pida una horita o algo para poder explicaros más de eso. Pero si os parece, yo me centro para hacer silenciadores y parques eólicos. 1 hora de silenciadores y media hora de parques eólicos. Y a la pregunta que me ha hecho Raúl, porque Raúl, ¿no? Sí, el que me ha hecho la pregunta en parques eólicos, la contesto por el study y para que puedas, no te tengas que esperar una semana. Bien, perfecto. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Lo digo porque al Me parece final bien, he Pep. estado con los ejercicios, pero creo que es importante que os explique estos ejercicios porque si los veis solos, igual no acabáis de entender el porqué de las cosas. ¿Lo hacemos así? Perfecto. Gracias, Pep. Pues que os vaya muy bien. Yo mañana contesto en el study. A seguir cuidándose todos. Escribidme cualquier cosa y si queréis comentar cositas y es difícil por email. Lo interesante de escribir en el foro es que lo vemos todos. Me gusta que escribáis en el foro porque entonces salen discusiones. Si en el foro vemos que hay algún tema que tiene especial interés, igual podemos montar un Skype privado entre nosotros y dedicarle 10 minutos y charlar de una cuestión. Si os parece. Bárbaro. Así que, bueno, cualquier duda me escribís, tenéis correo y si no por el study. Pep, las respuestas de los ejercicios para Ahora las pongo practicar. visibles. La de Ok, los ejercicios que hemos hecho ahora las pongo visibles ahora. Las del pozo de entrega estarán después de que cierre el pozo de entrega, el lunes. Pero son perfecto. muchísimo más sencillas. Perfecto. Y bueno, Muchas gracias, muy buena sesión, muy linda. Gracias. y espero que os haya gustado. Al final nos hemos dedicado todo a protección del trabajador, pero Qué bueno. recuperaremos más adelante. Hasta Vale. el jueves 4, ¿no? Jueves 4. Jueves 4, no sé si empezará Eduardo o empezaré yo. Nos lo tenemos que hablar, pero será uno después de otro. De acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, gracias. Cuidarse y Un saludo. terminamos la sesión. Gracias. Saludos. Adiós.